Como experto en lingüística y localización de contenidos, entiendo perfectamente el desafío. Esta adaptación requiere un equilibrio muy delicado. Debemos transformar un arquetipo cultural muy conocido, la hiperpuntualidad japonesa, en un arquetipo igualmente fuerte pero profundamente chileno, la resiliencia de la ingeniería frente a la adversidad. La pega bien hecha, y el no buscar excusas, todo mientras mantenemos el tono dramático y documental del texto original. He ajustado la cifra a $5.500 millones, equivalente a más de 5 billones de pesos chilenos, una cifra monumental que resuena con fuerza en el contexto macroeconómico. Aquí tienes la adaptación completa al español chileno estándar. Tú, que has sido engañado, tomas el tren cada mañana asumiendo que es un hecho dado. Llega a la hora, avanza en silencio y te deja a salvo en tu destino. Pero, ¿qué pasaría si de pronto eso en lo que confías se vuelve totalmente incierto? No frena donde debería frenar. Cuando arranca, no sabes cuándo se va a detener. Sale humo, aparecen llamas, y nadie te da una explicación clara. Solo te dicen, estamos haciendo ajustes, fue un imprevisto, tenga un poco de paciencia. A un tren así, le confiarías tu vida mañana, música. Hoy hay una noticia que ha dejado al mundo perplejo. Dinamarca, un país con uno de los índices de felicidad más altos del mundo música, ha tomado la decisión de invertir $5.500 millones en la tecnología ferroviaria de alta velocidad de Chile. $5.500 millones música. Es una cantidad de plata tan inmensa que podría definir el futuro de la educación o la salud de toda una nación. Y lo más impactante es que no eligieron a sus vecinos europeos, sino la tecnología ferroviaria de Chile, al otro lado del planeta. ¿Por qué llegaron a ese extremo? ¿Por qué tuvieron que pagar un precio tan alto? La verdad es que este país arrastra la pesadilla de un tren que no quiere volver a recordar. Trenes que no frenaban, vagones en llamas, y una confianza que se hizo pedazos. Ese fracaso música no solo desató la rabia de los ciudadanos, sino que les robó la esperanza, dejándolos en una fría resignación donde ya no esperaban nada. Por eso, esta elección no es una inversión para tener más comodidades. Tampoco es un plan para llegar más rápido. Esta es una decisión para no volver a cometer el mismo error nunca más. Música es el compromiso absoluto de no volver a darle excusas a la gente. ¿Por qué los trenes chilenos? ¿Por qué no servía ningún otro país? ¿Cuál es el verdadero significado de esos $5.500 millones? Cuando termines de ver esta historia, seguramente vas a entender el tremendo valor que tiene el simple hecho de que no pase nada. Antes de empezar, te pedimos que te suscribas al canal y le des al botón de me gusta. Así te seguirán apareciendo automáticamente vídeos recomendados para ti. Apóyanos también dejándonos tus comentarios. Además, en la descripción del vídeo te dejamos enlaces a otros vídeos recomendados, no dejes de verlos. Esa noticia cambió la atmósfera de este tranquilo país en un instante. Dinamarca adoptará el sistema ferroviario de Chile. La inversión rondará los 5 billones de pesos. Por lo general, hablar de trenes es un tema que solo le interesa a los fanáticos del rubro, pero esta vez fue distinto. Porque en este país, el tren no es un hobby, es la vida misma. Música. Dinamarca es famosa por ser un país inmensamente feliz. Tienen una seguridad social robusta, tranquilidad en salud y educación, y muchos dicen que agradecen vivir ahí. Pero esa tranquilidad no cae del cielo. Música funciona porque los ciudadanos pagan impuestos altísimos con la confianza de que el Estado, a cambio, se hará responsable de sostener el sistema. Por eso, hablar de $5.500 millones no era solo hablar de mucha plata. Era una montaña de recursos que la gente generó con su esfuerzo y le confió al Estado. Usar todo ese dinero solo para una red de trenes ya era una decisión enorme, pero hubo una sorpresa aún mayor. El hecho de que la tecnología elegida fuera chilena. Desde la perspectiva danesa, Chile está en el fin del mundo. En Europa hay varios trenes de alta velocidad famosos. La alta velocidad francesa, música la alta velocidad alemana. No es que faltaran opciones. Y aún así, se fueron por Chile. La distancia es abismal. Los estándares y la cultura son distintos. Pero, aún así,
había una razón para elegirlos. En este punto, muchos se hicieron la misma pregunta: ¿de verdad era necesario llegar tan lejos? O, por el contrario, ¿están tan en peligro los trenes actuales como para tener que tomar una medida tan drástica? Y, sobre todo, ¿por qué se le tiene tanta fe a la ingeniería chilena? En los foros ferroviarios internacionales, el debate se encendió apenas salió la noticia. Hubo elogios: la ingeniería chilena es resiliente y segura. Tienen un historial a prueba de todo. Es una decisión lógica. Pero, por supuesto, también hubo voces en contra: es demasiada plata. No se justifica gastar así los impuestos. ¿De verdad va a alcanzar con esa inversión? No elegir tecnología europea no es un insulto para los ingenieros de acá. Lo fascinante de esta historia es que no se queda en una simple comparación técnica. La decisión de Dinamarca está amarrada a un fracaso del pasado. Algo que los ciudadanos no quieren volver a ver jamás, una vergüenza por la que no quieren volver a pasar, y una rabia que no quieren volver a sentir. La verdad es que este país ya metió las patas a lo grande una vez. Música. Por culpa de eso, quedó instalada la sensación de que confiar en los trenes es sinónimo de salir perjudicado. Por eso, hay quienes sienten que estos $5.500 millones no son plata para comprar un sueño, sino música, un pago para ponerle fin al miedo. Al escuchar esto, quizás pienses: ¿tan malos eran los trenes en Dinamarca? ¿Qué fue lo que enfureció tanto a la gente? ¿Por qué el sistema chileno de pronto pareció ser la salvación? Para entenderlo, primero tenemos que ver qué lugar ocupa el tren en la vida cotidiana de Dinamarca. Música. En el próximo capítulo, entraremos de lleno en la ineludible realidad ferroviaria que arrastraba el país de la felicidad. Música. Para los daneses, el tren no es un vehículo especial. Es una extensión de su rutina, para ir a trabajar, a estudiar, a comprar o salir el fin de semana. Por eso, que un tren se detenga no significa solo que no te puedes mover. Significaba que tu vida entera se desarmaba. Pararse en la estación por la mañana y mirar la pantalla electrónica. Retrasado. No dice el motivo. Estas escenas se repitieron por años. Al principio, todos aguantan. Hoy es inevitable. Debe ser el mal clima. A veces las máquinas fallan. Pero cuando la situación se vuelve crónica, el ambiente cambia. Ya no te sorprende el atraso, te cansas de enojarte y, al final, dejas de esperar algo bueno. El día que el tren llegaba a la hora, música, la gente decía: hoy tuvimos suerte. Algo que debería ser lo mínimo y normal, pasó a considerarse un golpe de suerte. Dinamarca es un país de impuestos altos. Todos lo saben. Y aún así, los ciudadanos lo aceptaban porque existía la confianza de que, por cada peso pagado, recibirían un servicio público de excelencia. La salud da tranquilidad. La educación es equitativa. La administración es relativamente transparente. Sin embargo, el tren quedó fuera de ese círculo de confianza. Si había un retraso, nadie daba la cara. Si había una falla, volvía a pasar exactamente lo mismo a los pocos días. Nadie sabía quién era el responsable de arreglar la situación. El descontento de la gente no explotó de un día para otro. Música. Fueron las pequeñas frustraciones diarias las que se fueron acumulando en silencio. Llegar tarde a la pega, no alcanzar a ir a buscar a los niños. Perder el transbordo que tenías calculado. Y lo más grave fue cómo se fue enfriando el cariño por el tren. La confianza se transformó en resignación. Igual va a llegar tarde. Igual se va a echar a perder. Igual no va a cambiar nada. Para un país con un alto índice de felicidad, este era un síntoma peligrosísimo. Porque lo que sostiene a toda la sociedad no son sus leyes, es la confianza. Cuando esa confianza se triza, aunque sea un poco, la gente empieza a tomar distancia en silencio. El tren es la principal arteria del país. Y cuando se estanca y pierde credibilidad, el aire de toda la nación se empieza a enrarecer. El problema ferroviario de Dinamarca no era un simple desgaste de infraestructura. Era el proceso música en el que la relación entre el Estado y los ciudadanos se iba agrietando. Para cambiar esto, no bastaba con parchar los problemas. Había que recuperar la confianza de raíz. Y para lograrlo,
No quedaba otra que mirar de frente los fracasos del pasado. El recuerdo más doloroso y vergonzoso que ha vivido Dinamarca con sus trenes. Un evento que terminaría marcando el rumbo del país. Si miras bien el mapa de Dinamarca, te das cuenta de lo compleja que es su geografía. A simple vista parece un país pequeño, pero en realidad está compuesto por un montón de islas y penínsulas. El mar divide el territorio, y los puentes y túneles son los que conectan el flujo de personas. Esta condición geográfica es determinante para la infraestructura de transporte. El país no puede funcionar solo a punta de autos. Para conectar las islas de forma estable, el tren era absolutamente indispensable. Música especialmente en la zona centro, alrededor de la capital Copenhague, el tren era la columna vertebral de la vida diaria. Si el tren de cercanías paraba, la ciudad entera se paralizaba. Si los trenes de larga distancia se desordenaban, todos los planes de viaje interno se caían a pedazos. Pero esa red ferroviaria no logró música seguirle el ritmo a los tiempos. Los equipos estaban viejos, la renovación siempre se dejaba para después, y vivían de arreglos a medias. Si una pieza fallaba, repercutía en otra. Era como una cañería oxidada, tapabas una gotera y el agua empezaba a salir por otro lado. En los países vecinos, como Alemania o Suecia, la modernización y la alta velocidad avanzaban a paso firme. Vagones nuevos, sistemas de control modernos, trenes que pasaban a la hora. En comparación, los trenes daneses daban pena. No agarraban velocidad. Pasaban atrasados. Las fallas no paraban. La gente se daba cuenta. Sabían que, si seguían así, algún día iba a quedar la grande. Pero renovar la red costaba una cantidad brutal de plata. Las rutas que cruzaban el mar implicaban desafíos técnicos gigantescos. Así que la decisión se fue pateando para adelante. Lo arreglaban un poquito y lo seguían usando. La lógica era no hacer nada drástico hasta que fuera de vida o muerte. El resultado fue que el tren pasó de ser algo útil a ser una fuente de angustia. ¿Irá a funcionar bien hoy? ¿Se quedará tirado a mitad de camino? ¿Podré volver a mi casa sano y salvo? La tranquilidad que debe entregar el transporte público se convirtió en pura incertidumbre. Y llegó el día en que esa incertidumbre se transformó en terror real. Trenes que no frenaban cuando debían frenar. Trenes que se movían cuando no tenían que hacerlo. Estaba a punto de ocurrir el fracaso más recordado en la historia ferroviaria danesa, una decisión de la que el país entero se arrepentiría. A principios de los años 2000, las autoridades ferroviarias de Dinamarca creyeron que por fin verían la luz al final del túnel. Iban a traer trenes de alta velocidad nuevos para levantar de un paraguaso un sistema lleno de panas y retrasos. La carta de triunfo que eligieron fue el tren de alta velocidad italiano, el IC4. Las promesas de esa época endulzaban el oído de cualquiera: tecnología de punta, alta velocidad, vagones comodísimos, diseño pensado para el futuro. Con esto, los trenes de Dinamarca van a renacer. Muchos se lo creyeron. Políticos, directivos, y sobre todo la gente música pusieron todas sus fichas en este proyecto. Pero la primera señal de alerta fue, literalmente, que el tren no llegaba. La orden de compra se hizo el año 2000. Pero los primeros vagones recién aparecieron el 2007. 7 años no es un simple retraso. En ese tiempo, la esperanza se volvió inquietud, y la inquietud mutó en sospecha. Cuando por fin llegaron los IC4, los ingenieros quedaron mudos. No funcionaban como decía el plano. Las especificaciones no calzaban con lo que les habían vendido. Y lo peor de todo es que los problemas estaban en las partes que no se veían a simple vista. A medida que avanzaban las pruebas, la realidad se volvía cada vez más oscura. Los frenos eran inestables. Los controles electrónicos hacían lo que querían. El tren se paraba de la nada, sin ningún motivo. Antes de ser un tren de alta velocidad, los ingenieros en terreno sentían que la máquina ni siquiera calificaba como un tren funcional. Pero a esas alturas, no se podía echar pie atrás así como así. Ya se había gastado muchísima plata de los impuestos. Habían llegado demasiado lejos como para devolverse. A la gente música no se le informó de inmediato sobre la gravedad del asunto. De la boca para afuera decían:
seguimos en fase de pruebas. Falta poco para que operen al 100%. Pero puertas adentro, el pánico era total. ¿De verdad vamos a sacar este tren a la calle? ¿Alguien puede garantizar que esto es seguro? ¿Quién va a dar la cara? Las expectativas se fueron transformando en un silencio pesado. Un silencio que pronto se convertiría en miedo y rabia desatada. En la historia de Dinamarca, el IC-4 pasó de ser el símbolo de la esperanza a la peor de las pesadillas. Con el paso del tiempo, los dramas del IC-4 solo se ponían peores. Las fallas que pillaron en las pruebas no eran cosas que se arreglaran apretando una tuerca. El diseño de raíz estaba mal hecho. Lo más espeluznante eran los frenos. No lograban desacelerar de forma constante. La distancia de frenado era mucho más larga de lo estimado. En un tren, que no logre detenerse donde tiene que detenerse, es derechamente mortal. Un tren que no frena es muchísimo más peligroso que un tren que no corre. Los maquinistas vivían con los nervios de punta. Cada vez que se acercaban a la estación, tenían que empezar a frenar mucho antes de lo normal. Si sentían un ruido raro, se tensaban enteros. Y ni así lograban estar tranquilos. Para rematar, el sistema electrónico era un desastre. De la nada tiraba errores en la pantalla y clavaba los frenos de emergencia sin explicación. Y al revés, cuando de verdad tenían que reaccionar, la máquina respondía tarde. Fueron incontables las veces en que las decisiones del computador traicionaron la maniobra del maquinista. Y entonces, pasó lo peor. El motor se incendió. Empezó a salir una humareda tremenda y parte del vagón quedó envuelto en llamas. Música se suponía que estaban hablando de trenes de última generación, y terminaron hablando de bomberos. Semejante bochorno ya no se podía esconder bajo la alfombra. Los diarios le daban duro al desastre del IC-4 todos los días. Mostraban los vídeos del tren en llamas. Trenes tirados en la vía, incapaces de moverse. La cara de angustia de los pasajeros. La rabia del país estalló de golpe. ¿Por qué compraron esta basura? ¿Por qué, si sabían que venía malo, no pararon el proyecto? ¿Quién va a pagar por este desastre? En el Parlamento ardió Troya. Se cuestionó el criterio de las autoridades ferroviarias, la responsabilidad política, el despilfarro de los impuestos. Al final, rodaron las cabezas de varios ejecutivos y el Estado se quedó con un forado económico monumental. Pero ni así se solucionó el problema. Porque el tren inservible seguía ahí. ¿Lo desarmaban y lo volvían a armar? ¿Quedaría seguro si lo parchaban? ¿O lo botaban a la basura? Ninguna opción lograba apaciguar el enojo de la gente. El IC-4 se convirtió en una máquina de generar problemas en lugar de kilómetros recorridos. Este fracaso no fue un simple condoro técnico. Fue el resultado de tratar de hacer las cosas a la rápida y baratas, de hacer la vista gorda ante lo que estaba a medio terminar. Esa suma de malas decisiones parió una desconfianza y una vergüenza a nivel nacional. Dinamarca aprendió la lección a la mala. En infraestructura, lo barato cuesta carísimo. Y para la próxima vez que tuvieran que elegir, no podían volver a tropezar con la misma piedra. Esa convicción inquebrantable fue la que, eventualmente, los hizo mirar hacia los trenes de Chile. Después del trauma del IC-4, la mentalidad de las autoridades danesas cambió radicalmente. Más que discursos optimistas de «esta vez lo haremos bien», lo que imperaba era un peso enorme, música, esta vez no la podemos cagar. Hasta ese momento, comprar trenes en Dinamarca era ceder en algo. No es perfecto, pero anda. Un poco de retraso es normal. En los otros países pasa lo mismo. El IC-4 les demostró en la cara lo peligrosa que era esa forma de pensar. Ya no se trataba de si el tren se movía o no. Se trataba de si era seguro, si te podías subir sin miedo. Y, sobre todo, si no iba a traicionar la confianza de la gente. A partir de ese fracaso, elegir un tren dejó de ser un simple trámite de planillas y presupuestos. La voz de los ingenieros en terreno, música los historiales de incidentes, la durabilidad a largo plazo, la velocidad de respuesta frente a las panas. Todo se investigó con lupa. Más allá de si era caro o barato, la pregunta era, ¿qué pasa cuando falla? Y si hay un problema, ¿quién da la cara?
Obviamente, en la lista de opciones estaban los trenes europeos. Francia, Alemania, España, todos con tecnología de primer nivel y un currículum intachable. Trenes rápidos, redes inmensas. Pero a medida que investigaban, notaron un patrón común en todos ellos, su postura frente a las fallas y los retrasos. Tolerar cierto margen de atraso. Asumir que, estadísticamente, siempre habrá problemas técnicos. Y cuando algo falla, simplemente se reacciona sobre la marcha. En el papel suena lógico. Pero para una Dinamarca traumada por el IC-4, esa mentalidad ya no servía. Ellos no querían explicaciones bonitas cuando el tren fallara. Querían un sistema diseñado para que el tren, derechamente, no fallara. Y ahí fue cuando voltearon la mirada hacia Chile Música. Dicen que al principio no se lo tomaban muy en serio. Está muy lejos, la cultura es distinta, las normas no son las mismas. Pero a medida que leían los informes técnicos, se quedaron descolocados. ¿Por qué este país tiene una infraestructura que no se cae con nada? ¿Por qué es casi imposible encontrar reportes de fallas estructurales graves a pesar de su geografía extrema? El sistema ferroviario de alta velocidad que proponía Chile no alardeaba solo de rapidez, sino de una resiliencia a toda prueba. No se trataba solo de en cuánto tiempo llega el tren, sino de cómo la máquina estaba blindada contra lo peor. Cuando había un problema, la cultura técnica chilena exigía ir hasta la raíz para que la estructura no se diera dos veces. No era solo ingeniería, era un asunto de orgullo profesional, de la pega bien hecha. Se cuenta que uno de los directivos daneses, mirando los documentos, murmuró, en este país, la ingeniería no acepta chambonadas ni excusas. Con el IC-4, a los daneses los taparon a excusas. Fue un imprevisto. Era técnicamente muy complejo. Necesitamos un poco más de tiempo. Y todas esas palabras, al final, solo fueron limando la confianza del país. Por eso, la filosofía chilena de ingeniería extrema les pegó tan fuerte. Construir para resistir un terremoto grado 9. Diseñar para que no se rompa, y si hay un riesgo mínimo, arreglarlo antes de que falle. No parchar, solucionar de verdad. A esas alturas, la comparación ya no se trataba de qué motor era más potente. Se trataba de, ¿con qué tecnología no tendremos que volver a pedirle perdón a los ciudadanos jamás? ¿Con qué decisión le dejaremos de heredar una vergüenza a la próxima generación? Así, poco a poco, en Dinamarca empezó a cuajar una decisión silenciosa. No importaba si era caro o barato, si estaba cerca o en el fin del mundo. Para no volver a pasar por la misma pesadilla, música, ¿quién se tomaba esto con más seriedad? La respuesta más contundente a esa pregunta la tenía música, la tecnología ferroviaria de Chile. Mientras más averiguaban sobre el sistema chileno, más perplejos quedaban los daneses. No era solo que tuvieran buena tecnología. Era que en Chile, música cuando se trata de grandes obras, la resiliencia no se tranza. Cuando a los daneses les contaron que la infraestructura en Chile se somete a pruebas de resistencia que en Europa sonarían a ciencia ficción, pensaron que era un mito. ¿Un diseño preparado para sismos devastadores y cambios de temperatura extremos? No es una exageración. En Europa, si un tren falla por mal tiempo, es lo que hay. Nadie arma un escándalo. Para los que estaban acostumbrados a esa normalidad, la obsesión chilena por la resistencia estructural parecía casi paranoica. Pero a medida que avanzaba la investigación, entendieron que esa resiliencia no era casualidad. En la ingeniería chilena, una falla no es mala suerte, es una negligencia que no se permite. ¿Por qué se dio el material? ¿Dónde hubo un error de cálculo? ¿Cómo blindamos esto para la próxima? Cada anomalía se desarma hasta la última tuerca. Y esos resultados se aplican inmediatamente al diseño y a la capacitación en terreno. La premisa de no repetir el error está tatuada en el sistema. Era el polo opuesto del IC-4. En aquella época, cada vez que algo salía mal, tenían a mano una respuesta de manual para zafar. No es perfecto, pero es lo que hay. Estamos en marcha blanca. Lo vamos arreglando en el camino. En la mentalidad técnica chilena, esas frases son inaceptables. Si no está al 100%, no se echa a andar.
Si no puedes garantizar la seguridad frente a lo peor, paralizas todo. Y si lo echas a andar, te haces cargo. Lo que los terminó de tumbar fue el historial de seguridad. Desde que implementaron su alta velocidad, música, la ingeniería chilena no registraba incidentes fatales por fallas del sistema. En un país donde la tierra tiembla y la geografía no perdona. Terremotos, aluviones, cordillera. Y aún así, el tren frena cuando tiene que frenar y corre cuando tiene que correr. Eso no es suerte. Es un sistema de alerta temprana implacable, técnicos curtidos en la adversidad. Y, sobre todo, una cultura donde nadie tiene miedo de frenar el tren si las papas queman música. Los encargados daneses empezaron a entender algo fundamental: en Chile, antes que la tecnología, hay tenacidad y responsabilidad. Si hay un condoro, se sabe exactamente quién tiene que dar la cara. Los técnicos en terreno no esconden la mugre bajo la alfombra, los jefes no se hacen los locos, y la gerencia asume el golpe. Con el IC-4, nadie sabía de quién era la culpa. Todos estaban metidos, pero nadie cortaba el queque. Al final, los únicos que se comieron la rabia fueron los ciudadanos. El enfoque chileno era la otra cara de la moneda. Si algo pasa, se asume, se explica y se arregla de raíz. Ese ciclo no era solo una buena intención, era un mecanismo arraigado de forma institucional. Y eso quedó clarísimo en los documentos y en las visitas a terreno. Fue ahí donde los daneses por fin se dieron cuenta. Lo que ellos buscaban no era el tren más rápido del mundo. Tampoco querían un montón de pantallas touch ni lujos innecesarios. Querían un tren con el que no tuvieran que ponerle excusas a la gente nunca más. Un sistema donde la gente no tuviera miedo de quedarse tirada a mitad de camino. La ingeniería ferroviaria de Chile cumplía con todos esos requisitos como si fuera lo más normal del mundo. Si solo miras la cifra de $5.500 millones, la primera reacción es pensar que es un robo a mano armada. De hecho, dentro del presupuesto nacional de Dinamarca, este gasto música era una brutalidad. ¿Cuántas cosas podríamos hacer si metemos esa plata en hospitales, en colegios o en medio ambiente? Es obvio que surgieran esas voces. Pero lo que el gobierno y los encargados de los trenes estaban mirando no era el gasto del año en curso. Lo que ellos estaban calculando era lo gigantesco de las pérdidas si volvían a fracasar. Con el IC-4, compraron trenes supuestamente baratos que terminaron siendo un hoyo negro financiero. No fue solo lo que costaron los vagones, fue la plata en reparaciones, el caos logístico, tener que contratar buses de acercamiento y, por encima de todo, la confianza destrozada de la gente. Un costo intangible que amarró al país durante años. Sí, $5.500 millones era muchísima plata, pero era un pago de una sola vez. En cambio, el costo de perder la confianza es algo que se va cobrando todos los días, poquito a poco. Cada vez que hay un retraso, la rabia crece. Cada vez que hay una música, la duda se hace más grande. Hasta que al final, a nadie le importa nada. Para salir de ese fango, no servían los arreglitos a medias. Necesitaban un golpe de timón definitivo, algo que cualquiera pudiera ver con sus propios ojos. Hay trenes de alta velocidad europeos que son mucho más baratos al momento de comprarlos. Pero en sus estudios, los daneses notaron otros problemas a largo plazo. Tener que cambiar piezas a cada rato, la lentitud para responder a las fallas, itinerarios que daban por hecho que el tren no iba a llegar a la hora. Todo eso iba a rebotar en la gente como pequeñas frustraciones diarias. Parecen detalles chicos, pero cuando se juntan, terminan agotando a todo el país. El sistema chileno, aunque requería una inversión inicial monstruosa, presentaba un escenario totalmente diferente a largo plazo. Un tren que corre según el plan. Panas que se detectan antes de que ocurran. Si algo raro pasa, se frena en seco y se corta el problema de raíz. En el fondo, los $5.500 millones no eran el precio de unos vagones. Era lo que costaba comprar un diseño hecho a prueba de balas, una logística con el coraje suficiente para detenerse si era necesario, y un modelo de trabajo libre de excusas baratas. Todo venía en el mismo paquete. Además, había un tema vital para Dinamarca, el impacto ambiental. Este país se toma muy en serio el tema de las energías renovables.
Llevan años buscando la eficiencia energética, sobre todo con energía eólica. El diseño chileno Música también destacaba en este aspecto. Vagones perfilados al milímetro para cortar el viento y un diseño que no desperdicia ni un solo watt de energía. Una obsesión por combinar fuerza y eficiencia, pensada desde los fierros y no solo para la foto verde. Los ingenieros daneses empatizaron profundamente con esto. En vez de comprar algo barato que parezca eco-friendly, preferían algo duradero y robusto que a la larga contaminara muchísimo menos. Era, increíblemente, la misma lógica que Dinamarca ha aplicado siempre en su sociedad. Así fue como esos 5.500 millones de dólares empezaron a tener otro significado. No era un lujo, era un seguro de vida. Un seguro para no volver a traicionar jamás a la gente con el sistema de trenes. Precisamente porque costaba tanta plata, no podían hacerse los locos. Precisamente porque era una apuesta tan grande, no podían dejar las cosas a medias. En esa cantidad de plata venía implícita la promesa de que aquí no había pie atrás. A medida que se acercaba el día de las pruebas en terreno de los trenes fabricados con tecnología chilena en Dinamarca, las caras de los responsables se ponían cada vez más tensas. No es que no le tuvieran fe al proyecto. Todo lo contrario, lo que les daba terror era volver a ilusionarse. Con el IC-4 también empezaron llenos de esperanza. Creían que el futuro iba a cambiar. Y todos recuerdan hasta los huesos en que terminó ese chiste. Por eso, esta vez andaban con pies de plomo. Tratando de no emocionarse antes de tiempo, asumiendo que iban a encontrar algún problema. El día de la prueba, los ejecutivos y los jefes técnicos se subieron al vagón en completo silencio. Nadie hablaba fuerte. Había un ambiente cortante en el aire. En el instante en que el tren empezó a moverse, lo primero que notaron no fue el empuje de la máquina. Fue el silencio absoluto. No se escuchaba ese zumbido ensordecedor de los motores. No sentían ese tiritón inestable bajo los pies. Se suponía que estaban acelerando a fondo, pero el cuerpo ni se inmutaba. Alguien tragó saliva. En cualquier momento pasa algo. Ahora es cuando empieza a zapatear. Pero no pasó nada. El avance era tan parejo que parecía que se estaban deslizando sobre una pista de hielo. Música dejabas un vaso de café en la mesa, y no se movía ni una gota. Podías parar un lápiz y no se caía. Una escena impensada en los tiempos del IC-4. En ese tren italiano, apenas arrancaba, tenías que ir afirmándote de donde pudieras. Música, crujidos, sacudones, la sensación constante de que algo se iba a desarmar. La tecnología chilena no tenía nada de eso. No dejaba espacio físico para sentir miedo. Y lo que dejó boquiabiertos a los ingenieros fue el sistema de monitoreo. Podían ver el estado del tren en tiempo real y cachar cualquier anomalía antes de que pasara a mayores. En vez de andar corriendo cuando el tren ya se echó a perder, se adelantaban al problema. En los tiempos del IC-4, tenían que andar adivinando que falló con el tren parado en la vía. A veces, Música intentaban reiniciar la máquina sin tener la más mínima idea de por qué se había apagado. Así trabajaban todos los días. Conforme avanzaba la prueba, el ambiente adentro del vagón se fue relajando. Música, la tensión inicial pasó a ser desconcierto, y luego, una certeza silenciosa. Esta wea es distinta. Es radicalmente distinto a todo lo que hemos tenido. Dicen que cuando el tren se detuvo, nadie dijo una palabra por un buen rato. Hasta que, por fin, alguien rompió Música el silencio, con esto, sí podemos dar la cara. Esa frase pesaba toneladas. Dar la cara significaba que ya no tendrían que arrancar de la prensa ni de la gente. Significaba que se acababan las excusas. Se cuenta que un alto ejecutivo murmuró casi para sí mismo, quizás, con esto, por fin podamos dejar de pedir perdón por los trenes. Fue en ese preciso momento cuando esos 5.500 millones de dólares agarraron peso en la realidad. Ya no era un número tirado en un presupuesto, era un valor que podían sentir en el cuerpo. Pero el partido no terminaba ahí. La verdadera prueba de fuego iba a ser cuando el sistema empezara a operar y la gente lo usara todos los días. Y, por último, quedaba ver cómo el mundo iba a juzgar esta decisión. Cuando se supo lo de Dinamarca, empezaron a llover comentarios de todos lados,
de los capos del rubro y de los usuarios de a pie. Hubo asombro, comprensión, y también un poco de envidia. Un ingeniero ferroviario gringo comentó en un foro: la resiliencia de la ingeniería chilena es cosa seria. Su compromiso con la seguridad no se mide en números, es un tema cultural. Gastar $5.500 millones duele, pero sí es para asegurar que la infraestructura no colapse. Tiene todo el sentido del mundo. Un viajero ruso describió la experiencia así: subirse a la alta velocidad chilena no es solo transportarse, es una experiencia de solidez brutal. Vas rajado y aún así te sientes completamente en paz. Si un país chico quiere de verdad cambiarle la vida a su gente, esta es la movida correcta. Pero desde Europa, las reacciones fueron más encontradas. Un ejecutivo ferroviario alemán la tiró sin filtro: para ser honesto, da un poco de rabia. A lo mejor nos fijamos demasiado en achicar costos. La obsesión de los chilenos por dejar la pega impecable a veces raya en lo excesivo, pero viendo los resultados, hay mucho que aprenderles. Estas reacciones son la mejor prueba del tremendo peso que tuvo la decisión de Dinamarca. Los $5.500 millones no fueron una simple compra de fierros. Fue el grito de independencia para desmarcarse de los cagazos del pasado. En la época del IC-4, a Dinamarca se la basureaba así: otra vez atrasados. Otra vez en pane. Otra vez sin dar explicaciones. Al elegir la tecnología de Chile, el país empezó a recibir los comentarios exactamente contrarios. ¿Cómo logran que el sistema no se caiga con nada? ¿Cómo logran ser tan exactos? ¿Por qué es tan seguro? El verdadero retorno de esos $5.500 millones música no se puede calcular en una calculadora. Son los trenes pasando a la hora todas las mañanas, es la tranquilidad de subirse sin el miedo a quedar botado, es la confianza de sentir que tus impuestos sí se están ocupando bien. Cuando sumas todo eso, la gente por fin puede decir: todo lo que sufrimos valió la pena. Tomamos la decisión correcta. Y aquí Música respondemos la pregunta con la que empezamos este vídeo. Lo que Dinamarca compró no fueron trenes. Compró un sistema para acabar con el terror de un transporte inestable. Compró la valentía de sacar a la política y a las instituciones de ese eterno ciclo de estar pidiendo perdón. Y, sobre todo, fue la decisión firme de no heredarle una vergüenza nacional a los cabros que vienen. ¿Fueron caros esos $5.500 millones, o terminaron siendo una ganga? La respuesta está en el profundo silencio de los andenes cada mañana, esperando el tren que siempre llega a la hora. El mayor de los triunfos es, precisamente, que no pase nada. Y para conseguir eso, Dinamarca eligió la ingeniería resiliente de Chile. Esta decisión va mucho más allá de unos simples trenes. Música es la demostración ante el mundo entero de en qué decide gastar su plata un país y qué es lo que realmente está dispuesto a proteger. ¿Qué te pareció este video? Nos encantaría leer tus opiniones y comentarios, así que anímate a escribirnos. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita y dejar tu me gusta.